Si todo está perfecto con tu vida, no tienes nada que estar haciendo aquí. Te puedes retirar. Y para las personas nuevas que no conocían esta comunidad, les voy a pasar lista. Somos un grupo de tipos que hemos pasado por caminos difíciles y que estamos pasando por un proceso de reconstrucción. Si tú has pasado por lo siguiente, te puedes integrar. Eres bienvenido. Dígase que estés pasando o hayas pasado por un divorcio, que creciste sin tu padre o sin tu madre, te estás recuperando de una bancarrota, saliendo de adicciones, de alguna enfermedad grave, viudez o la pérdida de un pariente cercano muy querido. Si tú sigues aquí, bienvenido. Esta comunidad te abre los brazos. Todos nosotros estamos pasando por un proceso de reconstrucción y para pasar por este proceso es muy importante que una vez que tú te reconstruyes de manera física, emocional, sentimental y hasta espiritual, es muy, pero muy importante que puedas sostener esa nueva versión de ti. Y la única manera en la que podemos hacer esto es con disciplina. Ese es precisamente el tema de hoy, el tema de la disciplina, que es algo muy, pero muy importante y te voy a contar una historia. Esto me sucedió a mí precisamente hace muchos años. Cuando yo termino mi universidad, por azares del destino, a mí me tocó hacer mi servicio social en un poblado de mi entidad, en un ejido. Para las personas de España y de Argentina que nos visitan, que son bastantes, les voy a platicar que un ejido es un pueblito. Aquí en México se les llama ejido a una población de muy poquitos habitantes. Entonces, por cambio de decisiones en el sistema educativo de mi universidad, a mí me tocó ir a hacer mi servicio social a ese lugar. Estamos hablando de 3 horas de camino por carretera a un lugar muy, muy apartado de donde yo vivía. Los primeros días cuando yo llegué ahí fueron muy, pero muy difíciles por lo solitario del lugar. Yo terminaba mis actividades a las 3 de la tarde y a esa hora los varones todavía andaban en la labor, porque ese pueblo se dedicaba a labores del campo. Las señoras en casa atendiendo a los chiquitos y los niños que estaban en edad escolar, obviamente en su escuela. No había nada que hacer toda la tarde y noche. Era difícil, aburrido, desesperante estar ahí mirando la nada. Un día, desesperado, ya había pasado mes y medio, 2 meses que yo estaba ahí, literalmente me dieron ganas de salir corriendo y lo hice. Salí corriendo. Me fui corriendo por el pueblo, conocí el pueblo, no era muy grande, estamos hablando de 20 calles por 20 calles, un pueblito chiquito. Conocí el pueblo, al día siguiente hice lo mismo, me salí a correr. Yo no sabía que estaba adoptando una rutina que después me iba a beneficiar bastante, pero conocí el pueblo corriendo. Un día me di cuenta de que al final del pueblo había un camino de tierra, un camino de terracería, y ese caminito tenía continuidad hacia arriba de la sierra. Lo seguí, me fui viendo, ves animalitos, ves animales, ves plantas de la región, mucho cactus, era una zona muy desértica, pero no por eso le faltaba la variedad en la flora. Eh, Día tras día me fui por ese caminito, todo era de subida porque era un camino que daba hacia arriba de la sierra. Y pasados los meses, llegué en una ocasión a otro pueblito. Me di cuenta que allá arriba había otro poblado. Y la primera vez que me vieron llegar, las personas que estaban ahí, que estoy hablando de un horario de 6, 6:30, 7 de la tarde noche, las personas que estaban ahí, pues sí extrañadas de ver llegar a alguien desconocido, me recibieron con mucho calor. Muy cálidamente me presenté, les dije quién era, se presentaron, me invitaron un vaso de agua, muy contento, me vengo de regreso hacia mi pueblo, ya de bajada, muy motivado. Esta palabra es importante porque la vamos a utilizar más al rato. Muy motivado bajé yo ese primer día que yo llegué a ese pueblito y dije, mañana voy a regresar. Pero al día siguiente ya no iba yo sobre una rutina de ir a correr. O sea, yo ya iba con un motivo, ya iba con una meta. Iba a subir hasta allá, hasta ese pueblito. Ese pueblito se llamaba, o se llama, si es que todavía existe, Boca del Refugio. Muy pocas gentes sabrán a lo que me refiero. Pero al día siguiente se me hizo costumbre, volví a subir, volví a llegar, empecé a conocer más gente, empecé a conocer a la gente de mi pueblo, iban pasando los meses.
cuando te enseñas a medir distancias, ya pude deducir que yo estaba corriendo 8 kilómetros de subida hacia arriba de la sierra. Eran 8 kilómetros de subida, la distancia que había entre mi pueblo y ese pueblito de allá de arriba. Y se me hizo un hábito muy bonito, el correr todos los días, todas las tardes, hacia arriba. Ahora, llegado a este punto, tú ya te habrás dado cuenta de que lo difícil no es pasar por el proceso de reconstrucción, o sea, lo difícil no es reconstruirte, lo difícil es sostener esa edificación que tú estás construyendo. En mi caso, yo tenía motivación, tenía rutina, que es una palabra que no me gusta, y tenía disciplina. Tú puedes repararte, tú puedes sanar tus heridas, pero si no tienes disciplina, te vas a volver a caer, te destruyes de nuevo. La mayoría de las personas no fracasan porque les falte capacidad, no fracasan porque les falten habilidades, fracasan porque les falta disciplina. Y ahí es donde se pierden, el día que dejan de hacer las cosas. ¿Te has dado cuenta que últimamente todo el mundo quiere cambiar, todo el mundo quiere un cambio, pero nadie quiere hacer lo que se necesita y no lo quieren hacer todos los días? Y el problema no es que no sepas qué hacer. El problema es que sabes lo que tienes que hacer, pero el día que no tienes ganas, no lo haces. Ese día no haces nada. Vamos a volver a la historia. Yo había llegado hacia arriba, conocí el pueblito, al día siguiente regresé día tras día y como recordarás, yo te recalqué la palabra motivación. Y aquí quiero aprovechar porque vamos a hacer una diferencia entre disciplina y motivación. La motivación tiene que ver con las emociones, es emocional. Tú te motivas o te motivan. La disciplina es una decisión, se mantiene. La disciplina es algo que ligas a la rutina, lo haces porque lo tienes que hacer, lo haces cuando lo tienes que hacer. Y te voy a finalizar la historia para no hacértela más larga. Pasados 8 meses, yo iba a estar ahí 12 meses, pero pasados 8 meses, ya casi para finalizar mi periodo ahí, iba cierto día yo concentrado en mis pensamientos y en una de esas corriditas que ya empezaba yo a subir hacia arriba de la sierra, literalmente sentí pasos atrás de mí. Volteé de reojo y vi que una persona, un varón, me venía pasando por la izquierda. Yo me sentí francamente asombrado porque ese tipo, te estoy hablando de un tipo de 35, 40 años, pasó junto a mí por mi izquierda a un paso muy acelerado. Yo sabía lo que era correr en esa zona. Era difícil. Correr en tierra, pisando piedras sueltas y de subida es cansado. Y este tipo me había pasado. Y yo tenía meses. Al principio me sentí un poco invadido, pero cuando lo vi pasarme, el tipo iba entusiasmadísimo, iba emocionado. Y me quedé sin palabras. No pude ni saludarlo, ni darle las buenas tardes. El tipo pasó y en la siguiente curva, salgo de la curva y me lo topo al tipo cansadísimo, jadeando, con los codos en las rodillas, sentado en una piedra, jadeando, muy cansado. Ahí sí ya tuve ánimos de saludarlo y darle las buenas tardes y seguí mi camino. No recuerdo si el tipo volvió a ir. El caso es que fue la primera persona que yo vi que seguía mis pasos. Fue algo tan satisfactorio, fue algo tan bonito. Y después, con el paso del tiempo, iba más gente. Empezaron a ir señoras, niños, jovencitos de secundaria. No te puedo decir que mucha gente, porque el pueblo no era muy grande. Pero ¿qué te puedo decir? Me topaba yo 10 personas a las 6 de la tarde, corriendo para allá, para arriba de la sierra. Y para mí 10 personas que te sigan es un mundo de gente. Era para mí algo increíble. Nunca en mi vida yo me había sentido la motivación de alguien más. Nunca en mi vida, hasta ese día. Y aquí termina la historia
con esa escena donde yo me sentía tan útil. Nunca en mi vida me había sentido yo tan útil. Pero te quiero decir esto. Si todo depende de cómo te sientes, ya perdiste. Acuérdate que acabamos de ver la diferencia entre motivación y disciplina. La motivación es una decisión. Si tú haces las cosas dependiendo de cómo te sientes, vas perdiendo. No se trata solo de hacer las cosas. Se trata de convertirte en alguien que cumple lo que dice, que cumple su palabra, que se respeta, que no negocia. Cada vez que tú fallas, estás destruyendo un poquito de eso que estás construyendo. Cada vez que tú cumples, le pones un ladrillo a esa edificación que estás haciendo. Y aquí quiero hablarte de los microhábitos. ¿Cuáles son los microhábitos? Esas pequeñas acciones que haces todos los días, día tras día, a su hora. Levantarte a la misma hora todos los días. Entrenar aunque no tengas ganas, aunque no quieras. Cumplir tu palabra, cumplir tus promesas, ser puntual. La disciplina se construye desde lo pequeño. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que nadie te está viendo, que nadie se da cuenta, pero tú sí sabes que estás cumpliendo con lo que tienes que hacer. Y cierro con esto. No quiero que seas perfecto, quiero que seas constante, porque al final la disciplina no cambia tu día, pero cambia tu vida. Y no se trata solo de mejorar tu propia vida, se trata de convertirte en alguien que pueda influir en otras personas, que seas inspiración, que seas el ejemplo, que seas referencia para otras personas. Tú no sabes cuándo otras personas te están observando, tú no sabes quién te toma como ejemplo, como referencia, tú no sabes si un niño te está mirando a ti como modelo y está pensando de grande, quiero ser como ese tipo que va ahí, quiero que seas referencia, quiero que seas una persona que influya, que inspire a los demás. Y recuerda que no eres el único, no estás solo y no estás roto, estás en reconstrucción. Te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.